Recuerdo de Solferino. Autor Henry Dunant. Organizo lo mejor posible los socorros y presto servicios, especialmente en una de las iglesias de Castiglione, situada en una elevación a la izquierda llegando de Brescia, y llamada, creo, Chiesa Maggiore. Allí hay cerca de 500 soldados hacinados y hay otros 100, por lo menos, sobre paja delante de la iglesia. Jean Henry Dunant, 1828-1910. Recuerdo de Solferino, Henry Dunant. Prólogo. La Cruz Roja presta desde hace más de un siglo que existe protección y asistencia a los seres humanos desamparados. En tiempos normales, al hombre, que generalmente vive en una sociedad organizada, lo protegen las leyes. Para subsistir encuentra recursos en su entorno, pero en caso de conflicto armado, en caso de catástrofe natural, la sociedad se desorganiza, se pisotean las leyes, se perturba el medio ambiente natural, corre en peligro la seguridad, la salud, incluso la vida. Entonces la Cruz Roja hace lo posible para proteger y asistir a quienes son víctimas de tales calamidades. Con unos muy modestos comienzos, un pequeño grupo de 5 personas que logra la aprobación de un corto convenio de 10 artículos para proteger a los heridos de guerra y para proporcionarles la necesaria asistencia material, la Cruz Roja ha llegado a ser, en unos 120 años, un movimiento universal que junto con el Comité Internacional está integrado por 130 sociedades nacionales, agrupadas en una federación mundial, cerca de 250 millones de miembros. El derecho internacional humanitario, los 4 convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 se ha desarrollado considerablemente y hoy tiene más de 600 artículos para garantizar la protección de los seres humanos en circunstancias diversas. La asistencia material, es decir, los socorros que la Cruz Roja distribuye, supone gastos por varios millones de dólares cada año. Asistencia de la que se benefician innumerables personas y que alivia sus sufrimientos tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. La Cruz Roja sigue su dinámica interior, el ideal de humanidad expresado en la acción concreta que ha conquistado al mundo, evidenciando así que no está vinculada a una época, a una raza, a una religión o a una cultura. El sufrimiento es universal y la Cruz Roja se esfuerza por proteger y asistir en todas las partes a todos los que sufren. El punto de partida de todo esto es la pequeña obra que el lector tiene ahora mismo en sus manos. Escrita por Henry Dunant entre 1859 y 1862, tras una traumatizante experiencia personal en el campo de batalla de Solferino, ha inspirado a los fundadores y a las sucesivas generaciones de miembros de la Cruz Roja Universal. Ojalá suscite, aún en nuestros días y en un momento presa de la violencia, movimientos de humanitarismo y de generosidad que demuestren, como hicieron en 1859 los habitantes de Solferino, que todos somos hermanos. Alexandre Hay, presidente del CICR. Recuerdo de Solferino, Henry Dunant. Recuerdo de Solferino. La cruenta victoria de Magenta había franqueado la ciudad de Milán, Italia, al ejército francés, y el entusiasmo de los italianos llegaba a su más alto paroxismo. Pavia, Lodi, Cremona habían visto aparecer a libertadores y los recibían con delirio. Los austriacos habían abandonado las líneas del Adda, del Oglio, del Chiese, porque deseaban tomarse por fin una sonada revancha de sus anteriores derrotas y habían concentrado a orillas del Mincio cuantiosas fuerzas, al frente de las cuales iba resueltamente el joven y valeroso emperador de Austria.
El 17 de junio, el rey Víctor Manuel llegaba a Brescia, donde recibía las más efusivas ovaciones de una población oprimida desde hacía 10 largos años, y que veía en el hijo de Carlos Alberto tanto a un salvador como a un héroe. Al día siguiente, el emperador Napoleón entraba triunfalmente en la misma ciudad, en medio de la exaltación de todo un pueblo feliz de poder demostrar su gratitud al soberano que llegaba para ayudarlo a reconquistar su libertad y su independencia. En 21 de junio salían de Brescia el emperador de los franceses y el rey de Cerdeña tras los respectivos ejércitos que habían salido la víspera. El 22 ya estaban ocupados Lonato, Castenedolo y Montechiaro. El 23 por la tarde, el emperador dio como comandante en jefe órdenes precisas para que el ejército del rey Víctor Manuel, acampado en Desenzano y que formaba el ala izquierda del ejército aliado, llegase el 24 por la mañana a Pozzolengo. El mariscal Baragüey de Hillers debía encaminarse hacia Solferino, el mariscal duque de Magenta hacia Cabriana, el general Niel había de ir a Guidisolo y el mariscal Canrobert a Medoli. La Guardia Imperial tenía que trasladarse a Castiglione. Los efectivos de estas fuerzas reunidas eran 150.000 hombres y unas 400 piezas de artillería. El emperador de Austria tenía a su disposición en Lombardía 9 cuerpos de ejército, es decir, un total de 250.000 hombres, pues a su ejército de invasión se habían incorporado las guarniciones de Verona y de Mantua. Siguiendo los consejos del general de artillería barón Hess, las tropas imperiales habían efectuado desde Milán y Brescia una continua retirada cuya finalidad era la concentración entre el Adigio y el Mincio de todas las fuerzas que Austria tenía entonces en Italia, pero el efectivo que iba a entrar en línea de batalla no estaba integrado sino por 7 cuerpos de ejército, o sea, 170.000 hombres apoyados por unas 500 piezas de artillería. El cuartel general imperial se había trasladado de Verona a Villafranca, después a Valeggio, y las tropas recibieron órdenes de volver a cruzar el Mincio en Peschiera, en Salionce, en Valeggio, en Ferri, en Goito y en Mantua. El grueso del ejército estableció sus cuarteles de Pozzolengo en Guidisolo para atacar bajo el mando de varios de los más aguerridos tenientes mariscales de campo al ejército francosardo entre el Mincio y el Chiese. Las fuerzas austriacas formaban a las órdenes del emperador 2 ejércitos. Mandaba el primero el general de artillería conde Wimpfen, que tenía bajo sus órdenes los cuerpos mandados por los tenientes mariscales de campo, príncipe Edmond de Schwarzenberg, conde Shavgotche y barón de Veikel, así como la división de caballería del conde Sedgwitz. Era el ala izquierda que había tomado posiciones en los alrededores del Volta, Guidisolo, Medole y Castel Goffredo. Al frente del segundo ejército iba el general de caballería, el conde Schlick, que tenía bajo sus órdenes a los tenientes mariscales de campo, conde Clangallas, conde Stadion, barón de Sobel y caballero de Benedek, así como la división de caballería del conde Menstorff. Era él a la derecha que ocupaba Cabriana, Solferino, Pozzolengo y San Martino. Así pues, todas las alturas entre Pozzolengo, Solferino, Cabriana y Guidisolo estaban ocupadas la mañana del 24.
por los austriacos, que habían emplazado su formidable artillería en una serie de collados que formaban el centro de una muy extensa línea ofensiva y que posibilitaba el repliegue tanto de su ala derecha como de su ala izquierda, protegidas por dichas alturas fortificadas que ellos consideraban inexpugnables. Aunque los dos ejércitos enemigos avanzaban el uno contra el otro, no esperaban abordarse ni chocar tan pronto. Los austriacos tenían la esperanza de que solo una parte del ejército aliado hubiese atravesado el Chiese. No podían conocer las intenciones del emperador Napoleón y estaban inexactamente informados. Tampoco los aliados creían que se encontrarían tan de repente con el ejército del emperador de Austria, porque los reconocimientos, las observaciones, los informes de los ojeadores y las ascensiones en globo que se efectuaron el día 23 no presentaban indicio alguno de contraofensiva o de ataque. Por consiguiente, aunque por una y otra parte se esperase una inminente y gran batalla, el encuentro de austriacos y de francos sardos el 24 de junio, viernes, fue realmente sorpresivo, pues se engañaban acerca de la estrategia del respectivo adversario. Todos han oído hablar o han podido leer algo sobre la batalla de Solferino. Seguramente no se ha borrado para nadie este tan palpitante recuerdo, tanto más cuanto que las consecuencias de aquella jornada se hacen sentir todavía en varios de los estados de Europa. Como simple turista totalmente ajeno a esta gran lucha, tuve, por una coincidencia de circunstancias particulares, el raro privilegio de poder presenciar escenas emocionantes que he decidido reevocar. En estas páginas no consigo más que mis personales impresiones, por ello no se busquen especiales pormenores ni datos de índole estratégica. Aquel memorable día 24 de junio se enfrentaron más de 300,000 hombres. La línea de batalla tenía 5 leguas de extensión y los combates duraron más de 15 horas. El ejército austriaco hubo de soportar ya al alba del día 24, tras la difícil y fatigosa marcha de toda la noche del día 23, el violento choque del ejército aliado y padecer después el excesivo calor de una temperatura sofocante, así como el hambre y la sed, pues la gran mayoría de aquellas tropas no había tomado alimento alguno durante las 24 horas del día viernes. Por lo que atañe al ejército francés, ya el movimiento, antes de despuntar el día, no había tomado más que el café de la mañana. Por lo tanto, al finalizar esta terrible batalla, era total el agotamiento de los combatientes, sobre todo el de los desdichados heridos. A eso de las 3 de la madrugada, los cuerpos de ejército, mandados por los mariscales Baraguay, de Hillers y MacMahon, iniciaron el avance hacia Solferino y Cabriana, pero no bien su vanguardia hubo dejado atrás Castiglione, se encontró con las avanzadillas austriacas que le disputaban el terreno. Los dos ejércitos en estado de alerta, por todas las partes clarinazos de combate y redobles de tambores. El emperador Napoleón, que pernoctó en Montechiaro, se dirige precipitadamente hacia Castiglione. A las 6 se cruzan disparos de baterías artilleras. Los austriacos avanzan por caminos despejados en un orden perfecto. En el centro de sus masas compactas de guerreras blancas flotan sus estandartes amarillos y negros, blasonados con el águila imperial de Alemania. Entre todos los cuerpos del ejército que van a combatir, la Guardia Francesa ofrece un imponente espectáculo. El día es radiante y la espléndida luz del sol de Italia cabrillea en las brillantes armaduras de los dragones, de los guías, de los lanceros y de los coraceros. El emperador Francisco José había salido con todo el Estado Mayor de su cuartel general para ir a Volta. Lo acompañaban los archiduques de la Casa de Lorena, entre quienes se distinguía el gran duque de Toscana y al duque de Modena.
El primer choque tiene lugar en medio de las dificultades de un terreno enteramente desconocido para los aliados. El ejército francés ha de abrirse paso, primeramente, a través de ringleras de moreras entrelazadas por vides que oponen tenaz resistencia. Entrecortan el suelo grandes zanjas secas y largos muros de poca elevación, pero muy anchos en su base. Los caballos han de trepar por tales muros y saltar tales zanjas. Los austriacos, apostados en los altosanos y en las colinas, disparan inmediatamente su artillería contra el ejército francés, sobre el cual cae una incesante granizada de obuses, de bombas y de balas. Con las densas nubes de humo de los cañones y de la metralla se mezclan la tierra y el polvo que levanta, golpeando reiteradamente el suelo, la enorme avalancha de proyectiles. Enfrentándose con el encono de las baterías que truenan vomitando la muerte sobre ellos, los franceses se lanzan como otra tempestad desencadenada en la llanura al asalto de las posiciones que están decididos a conquistar. A mediodía, cuando es tórrido el calor, los combates que se libran por doquier son más y más encarnizados. Hacinadas columnas se abalanzan, unas contra otras, con la impetuosidad de un torrente devastador que revuelca todo a su paso. Regimientos franceses se precipitan en orden disperso contra las masas austríacas cada vez más numerosas y amenazantes y que, parecidas a murallas de hierro, resisten enérgicamente el embate. Divisiones enteras dejan las mochilas en el suelo para poder lanzarse mejor contra el enemigo, bayoneta por delante. Cuando un batallón es rechazado, otro lo reemplaza inmediatamente. En cada montículo, en cada altozano, en cada cresta rocosa se libran tosudos combates. Hay montones de muertos en las colinas y en las barrancas. Austriacos y aliados se pisotean, se matan unos a otros sobre cadáveres que sangran, intercambian contundentes culatazos, se destrozan el cráneo, se destripan a sablazos o a bayonetazos. Ya no hay cuartel, es una matanza, un combate de animales feroces, rabiosos y ebrios de sangre. Incluso los heridos se defienden hasta las últimas posibilidades. El que ya no tiene armas agarrota la garganta de su adversario, a quien desgarra con los dientes. Más allá, la lucha es semejante, pero resulta más espantosa porque se acerca un escuadrón de caballería que pasa al galope. Las herraduras de los caballos aplastan a muertos y a moribundos. Un pobre herido tiene la mandíbula arrancada, otro tiene la cabeza escachada. Un tercero, a quien se podría haber salvado, tiene el pecho hundido. Con los relinchos de los caballos se mezclan vociferaciones, gritos de rabia, alaridos de dolor y de desesperación. Aquí pasa la artillería a todo correr, siguiendo a la caballería. Se abre camino por entre los cadáveres y los heridos que, promiscuamente, yacen por tierra. Así, se vacían cráneos, se rompen y se descoyuntan miembros. El suelo se empapa de sangre y la llanura está cubierta de despojos humanos. Las tropas francesas suben por los cerros y escalan con el más impetuoso ardor las escarpaduras y las pendientes rocosas, bajo el tiroteo austriaco y entre estallidos de bombas y de metralla. Apenas tomado un montículo, algunas compañías escogidas, cuando han logrado, con extrema fatiga y bañadas en sudor, llegar a la cima, cayendo como un alud sobre los austriacos, los revuelcan, empujándolos de un lugar a otro, los rechazan y los persiguen, incluso hasta el fondo de los taludes y de las zanjas. Las posiciones de los austriacos son excelentes, están atrincherados en las casas y en las iglesias de Médole, de Solferino y de Cabriana. Para nada detienen, interrumpe ni disminuye la carnicería. Se mata al por mayor, se mata al detalle, se gana a la bayoneta cada pliegue de terreno, se disputan los emplazamientos palmo a palmo, se conquistan las aldeas casa por casa, alquería por alquería. Cada una de ellas obliga a un cerco y puertas, ventanas, corrales, no son más que una horripilante mezcolanza de degüellos.
La metralla francesa produce un espantoso desorden en las masas austriacas. Cubre de cadáveres las laderas, hace estragos a enormes distancias hasta en las lejanas reservas del ejército alemán. Pero, aunque los austriacos ceden terreno, no lo ceden sino paso a paso y para pasar sin tardanza a la ofensiva. Sus líneas se rehacen y se rehacen incesantemente para ser luego otra vez desfundadas. En la llanura, el viento levanta oleadas de polvo que superabunda en los caminos y que en densas cargazones oscurece el aire y ciega a los combatientes. Sí, aquí o allá parece que por momentos ceja la lucha. No es más que para reavivarse con más fuerza. Las reservas frescas de los austriacos llenan enseguida los vacíos que hace en sus filas la furia de ataques tan tenaces como mortíferos. Se oyen constantemente ora aquí, ora allá, redobles de tambor y clarinazos de acometida. La guardia pelea con la más noble valentía. Con ella rivalizan en valor y en audacia los tiradores, los cazadores y la tropa. Los suavos atacan a la bayoneta, saltando como fieras y dando gritos aterradores. La caballería francesa arremete contra la caballería austriaca. Ulanos y húsares se traspasan y se dilaceran. Los caballos, excitados por el ardor del combate, participan también en este furor y se lanzan contra los caballos enemigos, mordiéndolos rabiosamente, mientras que sus jinetes se acuchillan y se descuartizan. Es tal el encarnizamiento que en ciertos puntos, por estar agotadas las municiones y rotos los fusiles, se pelea a pedradas, se lucha cuerpo a cuerpo. Los croatas degüellan a cuantos se encuentran, golpean a los heridos del ejército aliado, rematándolos a culatazos, mientras que los tiradores argelinos, cuya ferocidad no pueden calmar sus jefes, hacen otro tanto con los desdichados moribundos, oficiales o soldados austriacos, y entran en contienda lanzando rugidos salvajes. Se toman las posiciones más fuertes, se pierden, se vuelven a tomar para perderlas de nuevo y reconquistarlas. En todas las partes caen los hombres por millares, mutilados, agujereados por balas o alcanzados mortalmente por proyectiles de toda especie. Y aunque el espectador, situado en las alturas cercanas a Castiglione, no puede seguir todas las peripecias de la batalla, comprende que los austriacos intentan desfundar el centro de las tropas aliadas para proteger Solferino, cuya posición será la base decisiva de la batalla. Infiere que el emperador de los franceses realiza denodados esfuerzos para reagrupar los diferentes cuerpos de su ejército, que podrán así sostenerse y apoyarse mutuamente. Viendo que falta a las tropas austriacas una decidida y homogénea dirección de conjunto, el emperador Napoleón ordena a los cuerpos de ejército de Baraguay, de Hiliers y de McMahon, después a la Guardia Imperial, mandada por el mariscal Regnault de Saint-Jean de Angely, atacar simultáneamente los atrincheramientos de Solferino y de San Casiano para presionar contra el centro enemigo integrado por los cuerpos de ejército a las órdenes de Stadion, Clam Gallas y Sobel, que no acuden sino sucesivamente a defender estas tan importantes posiciones. En San Martino, el valeroso e intrépido mariscal de campo Benedek hace frente con solamente una parte del segundo ejército austriaco, a todo el ejército sardo que lucha con heroísmo a las órdenes de su rey, cuya presencia lo electriza. El ala derecha de los aliados, integrada por cuerpos del ejército que mandan el general Niel y el mariscal Canrobert, resiste con indomable energía contra el primer ejército alemán, mandado por el conde Wimpfen, pero cuyos tres cuerpos a las órdenes de Schwarzenberg, Chabgotche y de Beigl no consiguen actuar concertadamente. Siguiendo con minuciosidad las órdenes del emperador de los franceses, manteniéndose a la expectativa, lo que tiene su razón de ser totalmente plausible, el mariscal
Canrobert no hace intervenir ya por la mañana sus tropas disponibles. Sin embargo, la mayor parte de su cuerpo de ejército, las divisiones mandadas por Renaud y Trochu, así como la caballería del general Partheneux, y participan muy activamente en la acción. ¿Sí? En primer lugar, detiene al mariscal Canrobert la espera de la llegada contra él del cuerpo de ejército mandado por el príncipe Eduardo de Liechtenstein, no incluido en los dos ejércitos austriacos, pero que, habiendo salido esa misma mañana de Mantua, preocupaba al emperador Napoleón. Al cuerpo del ejército mandado por Liechtenstein lo paralizan completamente el mariscal Canrobert, y el temor del avance del cuerpo del ejército del príncipe Napoleón, una de cuyas divisiones procedía de Piacenza. Los generales Faure y de Lamirault son quienes, con sus valerosos soldados, inician la contienda ese día memorable. Se apoderan, tras indescriptibles combates, de las crestas y de las colinas que confluyen en el vistoso Alcor de los Cipreses, célebre ya para siempre, junto con la torre y el cementerio de Solferino, a causa de la horrible mortandad de la que estos lugares fueron testigos gloriosos y ensangrentado teatro. Se toma finalmente por asalto dicho Alcor de los Cipreses, y en su cima el coronel de Auvergne hace flotar como prueba de victoria su pañuelo atado a la punta de su espada. Pero estos éxitos cuestan caros a los aliados, en cuyas filas se registran sensibles pérdidas. Una bala fractura un hombro del general de Lamirault. A duras penas consciente este heroico herido, que lo venden en una ambulancia instalada en la capilla de una aldehuela, y a pesar de la gravedad de su herida, vuelve a pie al combate y continúa animando a sus batallones, y una segunda bala lo alcanza en la pierna izquierda. El general Faure, tranquilo e impasible en medio de las dificultades de su posición, es herido en la cadera. El chubasquero blanco que lleva sobre su uniforme es agujereado por balas. Sus ayudantes de campo son alcanzados a su lado. A uno de ellos, el capitán de Kerbenoel, que tiene 25 años, un fragmento de obús le vuela el cráneo. En la falda del Alcor de los Cipreses, avanzando al frente de sus tiradores, el general Dieu es derribado del caballo, mortalmente herido. También el general Douai es herido, no lejos de su hermano el coronel Douai, que cae muerto. Una bala de cañón fractura el brazo izquierdo al general de brigada Auger, que gana su ascenso a general de división en este campo de batalla donde morirá. Los oficiales franceses, siempre al frente de los suyos, blandiendo la espada e incitando con su ejemplo a los soldados que los siguen, son diezmados por los disparos de los cazadores tiroleses, que apuntan con preferencia contra sus condecorados y galonados adversarios. En el primer regimiento de cazadores de África, y cerca del teniente coronel Laurence des Ondes, que cae súbitamente muerto, el subteniente de Salignac Fenelon, que solo tiene 25 años, hace retroceder a una escuadra austriaca y paga con su vida tan gran proeza. El coronel de Maleville, que en la alquería de la Casanova, bajo el terrible fuego del enemigo, se ve perdido ante el considerable número de sus atacantes, y cuyo batallón ya no dispone de municiones,